Mi nombre es Orlando Arcos Salcedo. Soy morroano de tiempo completo. Tengo 75 años de edad. Les voy a hablar relativamente de los asentamientos indígenas que existieron antiguamente, que son los cenúes y los fincenúes. De esos aborígenes nace la artesanía de Morroa, que es un gigantesco patrimonio cultural. Nace el pito atravesado, que es el folclore actualmente de este municipio, que le ha dado vida y ha impulsado la cultura de este pueblo. Morroa en el pasado era un pueblo desconocido. No habían carretera, no había comunicación social. Los transportes eran las arrias de burro que abundaban. Las mujeres sembraban la yuca, tejían la hamaca para ayudar la obligación de la casa para mantener sus hijos. Morroa es un pueblo que en realidad se pobló y un pueblo que ha tenido progreso. Abril, están empezando a sembrar. Abril, mayo, junio, es la siembra. Entonces, al final ya está en cosecha, ya está hecha, ya se puede arrancar. Sí, es Morroa. Esa es la única manera de vivir la gente tranquila, es teniendo yuca. Bueno, pues la yuca la prepara uno, la deshoja, la pone a cocinar, le pone un poquito de sal y ya la pone a cocinar hasta que ella ya está, se baja. Entonces se prepara, si es carne frita, si es pescado, si es ensalada, total que ese es el alimento que se usa por aquí. La papa de ají, si es de ají chivato, que es un ají casi parecido al dulce, así de grande. Entonces ese ají, si uno quiere, le saca la semilla, que si está maduro, pues, le saca la semilla. Y si está verde, total que él se pone en pullita y se asa. Entonces después de asado se machaca y se prepara con la cebolla, tomate y la manteca y limón. Es muy rico. La abuelita, en el momento que ella me estaba criando, ya me enseñó a perlarla, a cocinarla, de todo hacer, las ensaladitas y todo. Como le digo, vine de edad de 4 años. Y ahí tuve mi crecimiento, porque voy a tener 90 años. Nací en el 22 y a los 18 años me casé. El esposo mío era agricultor
Entonces él sembraba mucha yuca, ñame. Él arrancaba pañoles de ñame. Cogía bastante auyama, que sembraba auyama. Total que pasábamos feliz. Después de sembrar la yuca, ya estaba ya hacía el año, ya de sembrada. Entonces fue un señor, mire, desde aquí tengo el padre Rafael. Digo, sí, aquí está, que vine a hablar con usted, que yo tengo un solar. Y yo me acordé de usted, que usted no tiene casa. Dice, ay, señor, bueno, pero yo no tengo plata tampoco. Dice, ajá, y miró así la yuca y dice, ¿y esa yuca? Dice, no, ya esa yuca está de vender, ya tiene el año. Dice, bueno, ¿sabe lo que le digo? Que usted arranque la yuca y la vende. Y para yo venderle el solar. Yo cuento con la palabra suya y se dieron las manos y todo. Total que él empezó a vender. Lo compró. Vendió esa yuca y compró el solar. Me he dedicado más en el campo que todo. También tejía hamacas, pellones de ponerle a la silla el caballo. También una profesión, teñir el hilo, porque antes no venía hilo teñido como ahora. Ahora viene de la fábrica de color y antes no. Antes era blanco. Entonces uno, si iba a teñir rojo, teñía de rojo. Si iba a teñir amarillo, era de amarillo. De verde, del color que quisiera uno. Pero era de teñido de propiedad del oficio de uno. De todas maneras, ya viene nuevo invento. Ya la gente inventa disfrutar de otra manera. Ya no era como uno poner el fogón, ponerse ollas grandes y hundir ese hilo. Ya no, ya este viene listo. Ya viene amarrado el paquete de hilo rojo, verde, de todo color que uno quiere. Por eso se pierden las costumbres. ¿Qué me gusta de aquí? La felicidad de que estoy tranquila. Me hallo feliz por la tranquilidad. La hamaca morruana tiene su historia. Antiguamente fue una herencia que nos dejaron los aborígenes. Y esta herencia se ha convertido en una realidad. Y que hoy en día es reconocido la hamaca morruana como el orgullo de todos los morruanos. Yo aprendí a tejer con la hilaza de algodón a edad de 6 años. Aprendí con mi mamá y con mi abuelita. Anteriormente cuando mi abuelita trabajaba, el hilo venía blanco, solo el color crudo. Y luego ellas, ese color crudo, lo sumergían en colores de anilina, rojo y negro, pero porque era la única anilina que había, los colores. Y entonces ellas colocaban el hilo, las 2 trabas, el hilo lo amarraban y entonces armaban. Y solamente uno hacía, detrás de ella se colocaba. Y entonces ellas decían, miren, que uno mirando aprende. Y de verdad que así aprendimos.
El devanador llegó a mis manos a través de mi abuelita. Cuando ella murió, ese era de mi abuelita, se lo dejó a mi mamá como una herencia. Y cuando mi mamá murió, entonces ella me lo dejó a mí. Tiene sus años. El tejido de la hamaca es tradicional de nuestros ancestros. Hay que continuarlo para que la tradición no se pierda y la cultura del pueblo siempre se mantenga. Como uno es de la clase pobre, entonces ellos le enseñaron a trabajar. No había otra forma de trabajo, de empleo ni de nada. Entonces eso era lo que teníamos que hacer, aprender de ellos. Pero es muy importante porque, así como le digo, no se pierde la tradición y es muy beneficiario porque con esa tradición a nosotras nos educaron y nosotros educamos a nuestros hijos. Para trabajar la artesanía, no todas las personas tenemos la misma paciencia. Luego, amor. Paciencia, amor y voluntad, porque si no hay esas tres cualidades en nuestro trabajo no se puede hacer nada, porque una persona pues que de un momento a otro, porque las cosas no le salgan bien, ya coge rabia y deja las cosas a la mitad. No, hay que terminar el oficio para saber si uno pues va adelantando en su trabajo artesanal. Hoy en día la gente, las personas que vienen a comprar, quieren los productos a un precio muy bajo al que de pronto nosotros podemos tenerle, porque ellos dicen no, ustedes ya eso lo tienen, prácticamente se lo saben hacerla, pero entonces uno por la práctica ya uno anda, las hace rápido, pero no es porque eso sea fácil. La hamaca que yo tejía últimamente era de 32 lampazos, es la más grande. Y yo me demoraba 5 días, cuando era de encargo 5 días. Trabajaba de 9 a 12, 3 horas, y de 2 a 5, eran 5 horas diarias que trabajaba. Ha sido mucho lo que ha influido la artesanía en mi persona, porque a través de la artesanía me eduqué primero, me educaron a mí y luego entonces vinieron, ya yo me casé, tuve mis hijos y también las he educado a través de mi trabajo con esfuerzo artesanal, pero las he educado y las he sacado adelante. Y le he colaborado a Jaime en la cuestión de sacar también adelante nuestro hogar, porque anteriormente la vivienda no era sino de una casita pequeña, de bareque y palma, y ya hoy pues ya la tenemos de material. Y eso es mucho para mí, que el Señor y mi mamá me haya dado, y yo le haya dado a mis hijos, como regalo de herencia porque no tengo plata.
Nosotros sentimos una cosa muy especial que nos agradó a todos los morruanos porque el pito viene de una descendencia cenúes, que fue la enseñanza que dejó aquí en Morroa como la artesanía, como el pito atravesado, porque ellos laboraban esos instrumentos y esa era la música de ellos autóctona. Este instrumento llegó a mis ojos, a mi vista, estando niño. Resulta que el señor Pablo Domínguez practicaba diagonal a mi casa. Ellos ensayaban para ir a los carnavales de Corozal. El instrumento quedó al frente de mí después que el señor lo tocó. Quedó al frente mío y yo, sin poderlo tocar, solamente lo miré. Y desde ahí quedé enamorado del instrumento, por su sonoridad, me causó admiración que con 4 orificios podía ejecutar varias melodías. Entonces desde ahí empecé a hacerme más amigo del Señor, a visitarlo y llegué hasta el punto de que ya no jugaba en las noches, sino que me venía a ensayar con él. Pero como esos señores eran tan fregados, digo yo, que un niño no podía agarrar eso porque se lo iba a dañar. Ya, el niño podía dañar. Entonces ellos con sus instrumentos eran celosos. Entonces yo aprendí primero a hacerlo que después tocarlo. De casualidad unos amigos se encontraron la mata con que se hacía el instrumento. Entonces pasó por mis oídos y dijeron, no, vamos a avisarle al señor Pablo que vimos una mata de carrucha con que se hacía el instrumento. Y yo le dije, ¿dónde? Entonces ellos, no, allá en donde Abelardo se llamaba la finca. Entonces yo me fui. Ya ellos habían cortado, yo fui y corté también. Y entonces hice un instrumento. El instrumento nadie lo hacía. O sea, el señor de donde aprendí no lo sabía hacer. El señor Pablo, cuando yo lo conocí, ya estaba avanzado, estaba en 70 y pico de años. No tenía la habilidad de lidiar cuchillo, la vista mala, ¿ya? Entonces, pues estoy contento porque aprendí así, a la bulla de los cocos a sonar el instrumento, pero solamente por, no sé, la vista, interpretar lo que estaba, cómo sonarlo y desarrollarlo. Desde ahí, él incluso con ese pito que yo hice, él empezó a tocar otros temas que antes con el pito que él tenía, que ya estaba muy viejo el pito, ya no le sonaba igual. Entonces con ese pito logramos sonar otros temas que él ya no tocaba con el pito viejo. Ese primer pito me duró como 2 años. Pero uno en el afán de que ya lo sé hacer, hacia otro y iba mejorando. Incluso llegué que, bueno, hacerle un hoyito acá, como hacer unas pruebas para ver si por aquí cambiaba, ya hacerle un hoyito, son unas pruebas ahí que como experimento. El señor se enfermó y se murió y yo quedé apurado, me sabía 2 temitas de él, tres temitas. Me ayudó que un profesor de español me dijo, vea, usted lo que está haciendo está bien, lo que usted está haciendo está bien, siga por ahí. Entonces él era capaz de salir en un recreo y ponerme a tocar y la gente a bailar ahí en el recreo de las clases. Entonces eso me sirvió de estímulo porque yo descubrí que lo que yo estaba haciendo estaba bien. Entonces la gente se me acercaba, pero tú llevas eso en la sangre, porque tu abuelo tocaba, tu tío tocaba. Entonces fue que yo vine a descubrir que mi tío tocaba, porque ni siquiera él dijo que yo toco, voy a enseñarte esto, no. Sino yo llegué al instrumento y después fue que descubrí que la familia mía tocaba. Pero ahora el instrumento está peligrando porque uno se pone a explicar a los pelados y los pelados ni le paran bola, pasan en el internet, pasan en los play, ¿ya? Y entonces esto tiende a que si no se lo explicamos a los niños para que haya alguien como yo que me enamoré del instrumento, esto se acaba. Entonces,
nosotros hemos ideado unas escuelas con el patrocinio de la alcaldía, con el patrocinio del Ministerio de la Cultura, y hemos asistido a unos talleres para adquirir una pedagogía para enseñar el instrumento. Entonces ya le enseñamos a los niños con unos temitas simples, con un hueco, con 2 huecos, a enamorarse del instrumento. Si este instrumento no pasa por mi vida, yo no fuera quien soy, porque este instrumento todavía sigo enamorado de él. ¿Ya? Incluso trajeron un instructor que enseñaba cómo tocar la otra forma y yo decidí de ir. Fui a la primera clase y no, yo voy a quedarme con lo que, como aprendí con los viejos. ¿Ya? Entonces, este instrumento ha servido me ha servido de crecimiento a mí en el ámbito personal, porque el instrumento permite relacionarse con personas, conocer una nueva gente, nuevos pueblos. Entonces el instrumento ha sido como mi apertura a la vida personal, pienso yo. Todavía sigo enamorado de él y cuando no lo toco estoy incómodo. Ella fue que me llamó, para ir no para de correr. Ella fue que me llamó, para ir no para de correr. Solamente le di un beso y ya me viene a pegar. Solamente le di un beso y ya me viene a pegar. Apuesto que estoy suelto en amores con papá. Apuesto que estoy suelto en amores con papá. Thank you.